Hola de nuevo amigos, ¿cómo estáis? Tal y como os comenté en el último vídeo, el ganador de la votación para el tema de hoy fue el Park Assist. Pues vamos allá. En primer lugar, y para evitar confusiones, mencionar que las ayudas para aparcar y maniobrar se dividen en dos. Una es el Park Assist, objeto de este vídeo, y que tiene como objetivo ayudar al conductor a encontrar un hueco para aparcar, y que es una función adicional al Park Pilot, que tiene como función avisarnos, mediante señales acústicas y visuales, de posibles obstáculos que nos compliquen el aparcamiento. Para que no resulte un vídeo muy largo, dedicaré otro vídeo exclusivamente al Park Pilot más adelante. El Park Assist, como acabo de decir, nos ayuda a encontrar un hueco para aparcar en las siguientes situaciones. Aparcar marcha atrás en línea, aparcar marcha atrás en batería o aparcar marcha adelante en batería. ¿Y cuáles son las condiciones para aparcar con el Park Assist? La primera es que la velocidad de paso junto al hueco no debe ser superior a 40 km por hora. La segunda es que el tamaño del hueco tiene que ser el largo del coche más 80 centímetros. La tercera, mantener una distancia entre 0,5 y 2 metros al pasar junto al hueco. Y la última, no superar los 7 km por hora al aparcar. Y si aparcamos en batería, la velocidad máxima de paso no puede superar los 20 km por hora. Y el ancho del hueco tiene que ser como mínimo igual al ancho del coche más 80 centímetros. El resto de condiciones son las mismas. El Park Assist también permite desaparcar marcha adelante en línea. Y hay una quinta situación que no menciona el manual y que os enseñaré al final del vídeo. Si no estáis seguros de si tenéis Park Assist, tenéis que comprobar si este botón está en la parte superior de la consola central. Empezamos aparcando en línea. Pulsamos el botón y se activa el Park Assist en modo búsqueda. Si no hacemos nada más, el sistema buscará un hueco en el lado derecho, pero si ponemos el intermitente, lo buscará en el lado correspondiente. Avanzamos sin superar los 40 km por hora y manteniendo una distancia superior a medio metro por la derecha, hasta que nos encuentre un hueco. En cuanto aparece el hueco, tenemos que detener el vehículo, engranar la marcha atrás, soltar el volante y acelerar suavemente. A partir de aquí, tendremos que seguir las indicaciones que aparecen en el Digital Cockpit y cambiar de marcha cuando nos lo indique. Es conveniente mirar la barra de progreso que nos indica la distancia que nos queda por recorrer y pisar completamente el freno cuando lo indique, para aprovechar al máximo el espacio mientras gira el volante y así reducir el número de maniobras. Si en algún momento superamos los 7 km por hora, el coche frenará, y si volvemos a superar esa velocidad en la misma maniobra, el Park Assist se desactivará. Para desaparcar, tendremos que seguir los mismos pasos, pulsar la tecla y poner el intermitente del lado por el que vamos a salir. Cuando el Park Assist considere que ya ha finalizado, nos avisará para que tomemos el volante. Vamos ahora a probar el aparcamiento en batería marcha atrás. Acordaros que cuando aparcamos en batería la velocidad máxima no puede superar los 20 km por hora.
Y ahora vamos a ver cómo aparcar de frente en batería. La verdad es que este escenario me resultaba intrigante, pues no entendía cómo podía detectar un hueco sin haber pasado antes por delante. La explicación es que efectivamente el Park Assist no detecta el hueco si no has pasado por delante. Lo que hace es que detecta el hueco como siempre, pero a la hora de aparcar, pulsando de nuevo el botón del Park Assist, cambia el modo, de manera que en lugar de entrar marcha atrás, lo haremos marcha adelante. Y por último, se me ocurrió comprobar si el Park Assist sería capaz de aparcar en semibatería. Vamos a ver qué hizo. Prueba superada. Hasta la próxima semana. Adiós.